Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que entrevisto cada semana a quienes tienen la valentía de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que nos demos cuenta juntos que es posible crear la vida que tanto soñamos. En el episodio de hoy conocerás más de Larisa Arias, COO y fundadora de una de las food tech más grandes de la región, Manzana Verde. En esta conversación hablamos sobre la experiencia de hacer ayahuasca, cómo el ser espiritual te ayuda a ser mejor líder, sobre la importancia de adaptarse constantemente a la realidad como emprendedor, cómo sobrevivir a un acoso laboral y la importancia de cambiar tu mentalidad para cumplir tus sueños. Espero que aprendas y disfrutes de esta conversación tanto como yo. La ayahuasca, la mejor forma de que llegue es cuando no te lo esperas, como no lo planificas y llega porque tiene que llegar, porque te toca en ese momento. Yo estaba buscando como ser feliz, entonces no entendía por qué los mismos problemas que ya había superado me seguían como afectando de alguna manera. Pero luego de lo que vi en mi viaje, entendí, ¿no? O sea, en las vidas pasadas habíamos tenido como algunos encuentros. Mi alma estaba como muy asociada con la alma de esta persona, llovía muy fuerte, no habían baños, el bosque estaba como la derecha del bosque era mujeres, para la izquierda era hombres. Otra cosa que tengo marcada en la mente es que la abuela le prestaba plata a mis papás, a mis tíos. Entonces yo decía, ¿cómo la abuelita vendiendo comidas le presta plata a la gente que fue a la universidad? Yo era feliz yendo con la abuela al mercado, ¿no? Cobrando, vendiendo los refrescos. Pero salgo porque el gerente que tuve asignado los últimos 3 meses quería que yo esté con él y él tenía familia. Yo recibía correos con letra roja, tamaño 30, diciendo, este papel de trabajo no sirve, ¿dónde estudiaste? Por ese lado entiendo a las mujeres que sufren como de acoso, porque yo era incapaz de hablar. ¿Qué es una red de mercadeo? Para mí es una escuela de negocios para las personas que no quieren arriesgar un capital más grande de $1,000. Yo le tengo mucho agradecimiento a las redes porque siento que aquí armé como lo que tenía en la cabeza y dije, ok, si esto es mi empresa, ¿cómo funcionaría? Puedo decir que metí la pata, que quemé gente, hice malos speech de ventas, que capacité mal, que no me dupliqué. Puedo decir 1000 errores, pero con producto de otros, con la marca de otros, con los recursos de otros. Almorzar en la calle. Y almorzando en la calle es donde nace la idea de Manzana Verde. Lo más difícil de emprender para mí ha sido escuchar a mi mente. La felicidad está al otro lado de tus miedos. Hola Lari, qué gusto tenerte, bienvenida a Caminantes Podcast, ¿cómo estás? Hello, todo bien, un poquito full como la mayoría de lunes, pero todo tranqui. Bueno, nada, va a ser un gusto en verdad tener estas conversaciones como muchas que hemos tenido, pero sin cámara, ¿no? Vamos a hablar obviamente mucho del éxito que estás teniendo con Manzana, de tu evolución como persona que en verdad me encanta, ¿no? Y justamente quiero empezar preguntándote, si me puedes contar, alguna vez me comentaste que tuviste una experiencia, un viaje a Colombia que te cambió la vida. ¿Me puedes comentar un poquito más de eso? ¿Y qué te llevó a hacer este viaje? Te cuento lo de Colombia, pero eso empezó mucho antes, como casi un año antes del viaje a Colombia. Cuando conocí a una persona por Instagram, entonces no sé, medio random, porque en ese momento yo no era tan de conocer a gente por redes, eh, pero fue como esa persona que necesitaba para ese momento de mi vida, ¿no? Que bueno, tú te la sabes ahí bastante porque con André me han acompañado como en ese camino medio difícil que me tocó pasar, entonces lo conocí así porque un amigo estaba en Lima cenando con amigos y de la nada como que llegó él y mi amigo pues en ese momento yo estaba como soltera y mi amigo me vendía al mejor perfil que encontraba y así fue como nos conocimos, pero o sea, desde el inicio nos dimos cuenta que no, o sea, no iba a pasar como algo más, pero sí nos hicimos como muy amigos, entonces nos hicimos muy amigos porque había muchos temas en común y para mí en ese momento tenía creo 28 años y había cumplido con todas mis metas que me había trazado antes de los 30, ¿no? Entonces, yo vengo de una familia como promedio en Perú, mi mamá es profesora, mi papá es militar, entonces no he vivido con los grandes lujos, pero siempre decía como antes de los 30 debo tener mi empresa, mi carro y mi apartamento que me cueste a mí y que no me lo regale mi papá, ¿no? Entonces, ya había logrado eso a los 28 y decía, ¿qué más sigue con la vida? O sea, ¿qué más tengo que hacer? Porque ya todas las cosas que iba haciendo no me llenaban. Entonces, me sentía bien en ese momento. Yo digo bien conmigo misma, pero
pero luego ya me di cuenta que no estaba tan bien. Acababa de salir o estaba como ya en la última fase de una depresión muy fuerte que había pasado por un desamor de esos que nunca te imaginas que van a pasar. Y estaba segura que no estaba mal por este desamor porque ya lo había superado, ya venía de 2 psiquiatras, 5 psicólogos y 80 cosas más. Pero no estaba segura que no era eso, que era como una buena señal. Y entonces sí, ok, es un tema conmigo misma, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Si ya trabajé como por los objetivos, tengo que ponerme los objetivos a los 40 años o qué, ¿no? Entonces me di cuenta que todos los días me levantaba a hacer manzana, que me llenaba de alegría, o sea, me encanta hacer manzana todos los días, puedo hacerlo sin descansar, pero no sentía que era como realmente feliz, ¿no? Entonces, ese era como el común que tenía con esta persona que conocí por Instagram, y él me empezó a invitar a ciertos eventos. El primero me acuerdo que fue uno de Diego Dreyfus, que iba a ser en Cancún, pero yo justo tenía un viaje a otro lado, no pude, y ahí yo recién me enteré de esta página que él tiene de Te vas a morir, ¿no? Entonces Sí. empecé como a seguirlo, a seguir su filosofía de vida, comparto la mayoría de cosas que él promueve, no todas, pero así fue como empecé como en este camino de autoconocerme sola, ya no con psiquiatras, ya no con psicólogos, que creo que te ayudan, pero sí creo que este autoconocimiento que viví luego fue como potenciado, ¿no? Entonces, con esa persona que se llama Arnold, eh, no sé, yo siempre le he dicho que él es como mi angelito, ¿no? Podemos no hablar mucho tiempo y de la nada aparece para decirme algo justo en el momento en el que yo lo necesito literalmente como a él, ¿no? Entonces es muy chévere como la conexión que nuestras almas tienen. Y bueno, él me invitó, entre todas estas cosas, la primera cosa a la que fui e hicimos juntos fue a Cusco, hicimos ayahuasca. Fue en diciembre de hace 2 años, 2020. ¿Y qué tal estuvo esa experiencia? Eh, para mí fue muy bonita. Lo primero es que yo no tuve como expectativas, no me puse a buscar videos en YouTube. Ni bien le conté como algunas personas me dijeron como que qué miedo, la gente se muere, ¿no? Los miedos que salen, pero en verdad creo que la ayahuasca, la mejor forma de que llegue es cuando no te lo esperas, como no lo planificas y llega porque tiene que llegar, porque te toca en ese momento, ¿no? Entonces yo fui como muy tranquila, yo soy católica, me encanta rezar, entonces en mi viaje me entregué mucho a Dios, ¿no? Entonces dije, si estoy acá es por algo, tú me has mandado aquí, entonces yo recé mucho durante todo mi viaje, ¿no? ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes en la ayahuasca? En el ayahuasca, bueno, primero tomas como un brebaje. Dijeron que si sentías que no te hacía efecto, vayas por un segundo shot, pero en verdad yo sentía que no me hacía, pero luego sí como que entré como en el viaje. Entonces, lo primero que sientes es como una meditación profunda. Yo cuando medito, bueno, cuando meditaba al inicio, porque ahora no sé, creo que mi cerebro ha cambiado, sueles como cerrar los ojos y ver una dimensión como oscura hacia arriba. Entonces, en el ayahuasca sí la meditación era, no veía como hacia arriba, no sé, como 180, veía como mi cabeza en un 360, ¿no? Lo que había dentro en 360. Entonces, Wow. eh, literalmente me sentía dentro, entrando como que a un nuevo planeta, como a otra dimensión. Sentía como, no sé si mi alma, pero algo salía de mí. Yo me veía, pero también sabía, era consciente que mi cuerpo estaba en ese momento en el templo, ¿no? Entonces, al inicio me asusté porque dije, miércoles me morí y este es como, no sé, estoy yendo a ver a Diosito, ¿no? Pero luego como me senté, dije, ok, estoy bien, entonces me entregué y seguí como rezando, ¿no? Entonces, no me asusté para nada, no vomité, no me dio diarrea, nada de las cosas feas que me habían dicho. Otras personas sí lo vivieron y eso tiene que ver con cuán preparado estás, qué tan limpio está como tu cuerpo por dentro. Eh, a mí no me dio nada de eso, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita. No he repetido como ayahuasca como tal, pero luego sí he hecho otras cositas un poquito más fuertes. Pero sí me ayudó, como el ayahuasca marcó como un antes y un después en, en mis siguientes pasos, ¿no? En entender la vida. ¿Por qué? O sea, ¿en qué te ayudó a entender la vida, esa experiencia? Yo estaba buscando como ser feliz, entonces no entendía por qué seguía
Eh, ¿Por qué los mismos problemas que o sea, que ya había superado, me seguían como afectando de alguna manera, ¿no? Entonces, mi cerebro humano necesitaba entender el por qué. Y creo que a veces eso es lo que siempre queremos, ¿no? Entender como la razón de las cosas. Y cuando uno entiende la razón, como que, ok, se va tranquila y tema cerrado, ¿no? Entonces yo en la ayahuasca pude ver eso. Pude ver por qué me había pasado todo lo que me había pasado. Pude como empezar el camino al perdón hacia esta persona que para mí me hizo mucho daño. Entonces entendí por qué lo había hecho, ¿no? Entonces, que es como, no sé, cuando alguien roba y luego cuando empiezas una investigación, robó porque su hijita está a punto de morir en la clínica. Entonces, de alguna manera como que entiendes el por qué, ¿no? Entonces, cuando yo en mi viaje pude entender el por qué esta o estas personas me habían hecho daño, que para mí era daño, o sea, lo que pasó, creo que en ninguna cabeza que de una persona formada en una casa con valores eso estaba correcto, pero luego de lo que vi en mi viaje, entendí, ¿no? O sea, en las vidas pasadas habíamos tenido como algunos encuentros, ¿no? Entonces, mi alma estaba como muy asociada con la alma de esta persona. En una vida había sido mi hijo, en otra vida habíamos sido mejores amigos, y así empecé a ver cada una de nuestras vidas y Wow. el final de esas vidas, ¿no? Entonces entendí que en esta vida tenía que ser, solo nosotros decidíamos si la cortábamos aquí o seguíamos como repitiendo esta en una historia muy bonita que siempre terminaba con un final de traición, y era porque yo no dejaba, yo siempre quería como cuidar, no permitir que nadie le haga daño. Él estaba tomando como muchas decisiones eh, malas, ¿no? Que yo sé que ya luego vienen las consecuencias, y yo siempre quería como cuidar, proteger, ¿no? Siempre ese había sido como mi rol en su vida. Entonces, mi cerebro entendió que si en esta vida no dejo que esta persona camine y se caiga solo y se levanta solo y aprenda, nunca lo va a entender, ¿no? Entonces, y que no soy yo quien tiene que postergarse, porque me había postergado mucho por alguien más, ¿no? Entonces, entendí eso, entendí que mi cerebro humano entendió el por qué soltar y por qué soltar de verdad, por qué empezar un camino de perdón y por qué enfocarme en mí. Me di cuenta, yo siempre había dicho que era feliz y cuando lo decía sentía que era feliz, pero me di cuenta que yo había postergado muchas cosas. Mi vida la había vivido en base a la felicidad de otra persona y no la mía, ¿no? Entonces a veces cuando uno está en una relación dice, no, si Alex es feliz, pues yo también soy feliz. Pero si en verdad nos ponemos como a analizar eso, es al revés. Si yo estoy feliz, todo va a estar feliz. Todos van a estar felices, los que van a estar cerca de mí van a estar felices, ¿no? Entonces, creo que es parte como del crecimiento personal pasar por esas experiencias, pero para no perder la costumbre, creo que, eh, o sea, me encanta saber el porqué de todo, ¿no? Entonces, y creo que por eso es que yo necesitaba como saber por qué estaban sucediendo esas cosas, o sea, no entiendo, si hice esto, hice lo de acá, hice lo de allá y todo estaba perfecto, ¿qué pasó? ¿No? Entonces es ahí donde empieza como este otro camino de empezar a pensar en mí primero, por más que antes me sonaba como egoísta, pero luego entendí que si yo estaba bien, todo a mi alrededor estaba bien, si yo estaba feliz, iba a irradiar como esa felicidad, ¿no? Entonces, esa fue como una primera experiencia muy bonita, donde pude como estar por primera vez como tan cerca, muy cerca de trabajar con mi vida espiritual, ¿no? Wow. Qué gran aprendizaje de la ayahuasca. ¿No? O sea, has mencionado algo que me parece clave en relaciones, y alguna vez lo hemos conversado también, digamos, fuera de cámaras, que justamente lo único que podemos controlar es a nosotros mismos, ¿no? Y entender que no podemos controlarlo de afuera, lo que haga otra persona, y que muchas veces esta persona hace algo, no necesariamente pensando en atacarnos, ¿no? Sino lo hace por su libre albedrío y a nosotros nos duele. Esa separación que has hecho de lo que pasa afuera versus cómo yo reacciono me parece increíble. Entonces, tuviste esta experiencia con ayahuasca, entendiste muchas cosas, ¿no? Y luego mencionaste que hiciste algunas cosas más fuertes. Una de estas fue el viaje a Colombia, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre? ¿Nos puedes contar un poquito más de qué trató este viaje? Yo no sabía, y otra vez eso llegó de casualidad y apareció Arnold de nuevo. Entonces, yo estaba viajando a Colombia porque
em, era el mes en el que abríamos Manzana Verde en Colombia, entonces me dividí esa parte del trabajo. Yo iba a estar como en todo el primer mes para onboardear a la gente nueva, teníamos como 20 trabajadores nuevos, y justo me llama Arnold y me dice, y siempre me llama por WhatsApp con cámara. Lari, ¿dónde vas a estar? El mayo, creo que fue, el 4 de mayo. Que voy a Bogotá, le conté, ¿no? Perfecto. Reserva de tal día, porque nos vamos a Santa Marta. Y dije, Santa Marta, ¿no? A la Sierra Nevada. Entonces, vamos, o sea, y él, anótate, acá está como el número de la persona, este es como el PDF con la info, listo. Entonces, como que pedí la info, ni entendí, ni sabía lo que tenía que llevar, o sea, pagué, fui, y en resumen fue una experiencia con la cultura, así como la cultura inca en Perú, se llamaba Ar, Arhuacos, no me acuerdo bien el nombre de la cultura, pero era como muy parecido a compartir con los indígenas aquí, ¿no? Como que en ciertas zonas de Perú. Ujú. Eh, y era como un retiro, pero no tenía nombre de retiro, como de una semana, donde fuimos a un lugar donde no era necesario que te digan no celular, no laptop, porque no había señal, a vivir con esta cultura arhuaca, sí, la cultura arhuaca, a vivir con ellos que vivían como en unas casitas muy chiquitas, de pajita, llovía muy fuerte, no habían baños, entonces el bosque estaba como la derecha del bosque era mujeres, para la izquierda era hombres, éramos más o menos 9 Ah, personas wow. que estábamos en una cabaña, dormíamos en hamacas, pero llevamos sleepings, entonces te metías al sleeping y luego te subías a la hamaca a dormir. Como era pequeña, entonces Y nadie se conocía. O sea, los medio. 9, claro, pero no es que se conocían desde antes, pues llegaron y se conocieron en la mitad del bosque y dijeron, ok, vamos a vivir, ¿cuánto tiempo? Una semana más o menos. Una semana juntos, sin conexión. Epa, interesante. Entonces, las hamacas éramos como una arriba y una abajo porque no había espacio. La banquita es dividirlo para la ropa, olvídate, ¿no? Entonces, era como salir de tu zona de confort 100%. Para bañarse, el río, la derecha mujeres, la izquierda hombres. La cocina, olla común, o sea, unas comidas que yo, o sea, nunca hubiera comido, era como tenía que comer porque era lo único que había y era como agradecimiento con la tierra porque tenía algo de comer, ¿no? Entonces, fue muy, o sea, si te digo lo que pagué, probablemente con eso fácil nos dábamos un viaje al mejor hotel de México, pero acá era como todo lo contrario, pero súper valió la pena. ¿Y qué comiste que uy, antes pensabas imposible que me metas a la boca? Comí una sopa de pescado, sopa de huesos de pescado, como de esqueleto de pescado. Entonces, sin cero ¿Ya? carne, o sea, una galleta soda la valoraba muchísimo. Y entendí cómo eso era ¿Y, normal para esa gente, ¿no? y por qué? O sea, ¿qué te lleva, digamos? Porque claro, hemos hablado de esta experiencia antes y me dices, fue increíble, me cambió la vida. ¿Qué, qué aprendizaje, ¿no? ¿Qué valoraste después de pasar 7 días en una zona de confort? O sea, fuera de tu zona de confort, ¿no? En una zona desconocida para ti y para muchos de nosotros. Ujú. Creo que cuando estás en ese momento, cuando te enfrentas a, o sea, cuando realmente te das cuenta que estás como solo, o sea, estaba con otra gente, pero en ese momento, al no tener conexión, al tener como tareas como en la comunidad, no, o sea, hay un momento en que ya no tenía nada que hacer. Porque pues a veces nosotros ocupamos la mente, bloqueamos la mente entrando a Instagram, no sé, haciendo cosas como con la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces perdemos 1 hora, 2 horas viendo reels? No sé, ¿no? Entonces, había un momento en que estaba sola conmigo misma, en un bosque, mirando un cielo perfecto, con un calor súper rico, descalza, porque si usaba cualquier zapato me resbalaba. Entonces, ese momento en donde miras, o sea, yo tengo mucho grabado eso en mi mente, de estar sentada con una piedra, con mi pantalón jean super nice, pero remangado. O sea, donde no importa la ropa que tengas, no importa nada como lo externo, solamente estás tú y la naturaleza, ¿no? Entonces, ver como, tener como que esa conexión tan profunda con la naturaleza
y donde no te queda otra que mirar qué hay dentro, ¿no? Porque a veces no nos detenemos a pensar qué hay dentro, ¿no? Entonces yo en este viaje me di cuenta que tenía miedo a liderar Manzana Verde. Entonces, que puede parecer como tan, no sé, increíble, ¿no? Porque es como, la gente ve como los logros, los premios y todo, pero no saben como todas las batallas que hay dentro, ¿no? Yo, no sé, yo acá en Piura, que es la ciudad donde nació Manzana, donde he vivido toda mi vida, sin exagerar, camino y las personas me piden fotos con toda la humildad del mundo. Pero esa persona que ellos ven muy así, que la foto, que los consejos y los tips, por dentro llevaba como, no un sufrimiento, pero sí muchas preguntas de, ¿soy yo la persona correcta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Por qué me siento así? ¿No? Que en verdad, Alex, yo creo que eso ha sido como uno de los mejores momentos de mi vida, porque cuando empiezas a preguntarte, cuando llegas a ese nivel en que tú mismo te cuestionas a ti mismo, donde no tiene que venir alguien a decirte, oye, tienes que mejorar en ABC, creo que ese es un nivel de crecimiento personal por mil, ¿no? Porque tu Increíble. propia valla es como otra Larisa, ¿no? Entonces como que otra Larisa preguntándote cosas, ¿no? Entonces fue muy chévere y yo ahí descubrí, y también ser valiente de aceptar que tienes miedo a liderar lo que tú mismo has creado, ¿no? Entonces, y luego cuando volví como a la ciudad, fue empezar a trabajar en ello, ¿no? Eh, ya empezar como a aterrizar con mi equipo qué cosas me faltaba mejorar, pero no porque viene alguien y te da un feedback, sino porque tú sientes que te falta mejorar, ¿no? Y sobre todo que si mejoras eso, vas a romper ese miedo. Entonces, como algo que yo me he quedado de tantos eventos espirituales a los que he ido, es que la felicidad está al otro lado de tus miedos. Entonces, cuando mi cerebro entendió eso y entendió el porqué de esa frase, yo estoy siempre como abierta a escucharme, a saber cuál es mi miedo y decir, ok, ese es el camino porque cuando logre esto voy a ser feliz, ¿no? Entonces creo que la felicidad es como un camino constante de búsqueda de felicidad, ¿no? Porque no es que estoy feliz y estoy feliz por siempre, ¿no? Es como, es una búsqueda constante de sentirte así. Entonces, estar como sola en la naturaleza y de verdad sentir la naturaleza, no como cuando te vas a la salida de Lima, a la salida de México, o sea, de verdad en el medio de la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando te has bañado en el río, cuando tu cabello está con arena, cuando estás con tus pies con barro y te toca dormir así porque te toca, ¿no? Entonces, donde tienes que orinar en un árbol porque así es y ya está. Entonces, donde te sientes realmente parte de una naturaleza perfecta, ¿no? Entonces, creo que yo no hubiera sido capaz por mí misma de entender esto estando en la ciudad. No, qué increíble, Larry. Gracias por compartir todo lo que has compartido. Y en verdad, a mí me encanta tener esta conversación contigo por, por varias razones y una las quiero mencionar. La primera es que te agradezco por haber mencionado la parte de miedo, ¿no? Y tener la vulnerabilidad y valentía de decir, en ese momento tenía miedo de manejar Manzana, que es tu creación, ¿no? Y antes de esto hablábamos, cuando te invité a conversar, que parte de mi motivación es justamente demostrarle a quienes nos están escuchando que todos tenemos miedos, eh, que todos en algún momento nos vamos a sentir paralizados, podemos necesitar ayuda de terceros, pero justamente lo que diferencia a quienes toman, a lo que alcanzan grandes cosas es quienes toman acción, ¿no? Hacia cuidarse, hacia mejorar, hacia buscar un espacio distinto como lo que hiciste tú. Y nada, es una invitación a, si tienen miedo, es normal, es completamente normal. Todos lo hacen, ¿no? A las personas que te piden fotos en Piura, sepan que Lari tiene miedo y aún así lo hace. Así que si ella puede, ustedes también pueden, ¿vale? Entonces, Lari, cuéntanos un poquito, ¿cómo pasas, ¿no? De contadora enfocada en auditoría financiera, ¿no? A fundadora de una empresa de las más grandes en Latam, de una food tech en Latam. ¿Cuál es tu camino? ¿Qué te llevó ahí? Ha sido muy importante el rol de mi mamá como en toda mi educación, ¿no? Entonces, mis papás siempre fueron como papás presentes. Los dos siempre estaban como en todas las cosas en las que yo salía y he sido de calzada la mano y salía en las actuaciones hasta la que no le tocaba mi sección, pero yo salía ayudando a la otra sección, ¿no? Entonces, y yo tengo mucho en la mente ver a mis papás siempre ahí, pero luego cuando veníamos a la casa y almorzábamos,
nos contaban que mi papá había tenido que hablar con el general para que le dé permiso, mi mamá había tenido que hablar con el... No, siempre había como que algo que les había incomodado, pero que a ellos no les importaba y que igual fueron, ¿no? Entonces, eh, creo que eso yo lo tengo como muy marcado en la mente, entonces siempre quise dedicarme a algo en lo que pueda tener tiempo para dedicárselo a la familia que quiero tener en algún momento, ¿no? Entonces, he tratado de que todas las cosas que iba haciendo estén como alineadas a que en algún momento pueda tener tiempo y pueda tener como el poder de decir, ok, es el momento de cerrar la computadora y sentarme con mi hijo 5 horas a jugar, ¿no? Entonces, pero ese, ese como sueño u objetivo que uno va teniendo cuando va creciendo, creo que se va apagando cuando empiezas a chocarte con la vida normal, ¿no? Entonces, la normalidad te dice, o por lo menos en la normalidad en la que yo crecí, es que había que ser el primer puesto para conseguir el mejor trabajo, ascender rápido a gerente, tener como uno de los mejores sueldos y comprarme las cosas que necesite, ¿no? Mi carro, depa, eso era como la meta que siempre tenía, como viajar, ¿no? Vivir bien. Entonces, cuando entré a la universidad, la meta era terminar en los primeros puestos para que alguna de las Big Four me llame para trabajar ahí, ¿no? Entonces, y ahí seguir como todo el camino de, eh, como que toda la escala, empezar a ascender, ser socio de auditoría, y pues todo el mundo estudia para llegar como a esa meta, o la mayoría, ¿no? Entonces, yo me dejé como envolver en esa normalidad y me olvidé del objetivo que tenía, ¿no? Entonces también uno chiquito, ¿no? Tiene 16, 17 años. Entonces, en la universidad empecé como a estudiar siempre y poder lograr eso. Cuando logré eso, me llamaron las 4 firmas de autoría, tenía como para elegir y dije, ok, esto es por lo que tanto he estudiado y acá están como cumplidos, ¿no? Entonces así iba como cumpliendo las metas hasta que ya cuando me tocó hacer mi segundo ascenso, empecé a ser como un poco consciente en la firma y yo he sido como una trabajadora feliz, esos que entregaban todo, si me tenía que quedar hasta tarde me quedaba, en auditoría uno trabaja hasta 2, 3 de la mañana, es un horario normal y yo era feliz, o sea, yo quería una cama y para qué me tenía que ir a mi casa y gastaba tiempo viajando en el metro y todo. Entonces, eh, cuando empecé a compartir con mis gerentes, porque me hice como muy cercana, siempre me ha gustado como ver a una persona en quien, como que hay quien guiarme y decía, ok, quiero ser como esta persona, ¿no? Entonces me pegué mucho a una gerente, iba a cumplir 40 años, eh, no tenía como una pareja, no tenía hijos, en su círculo social era muy pequeño y este era como un patrón con todas las mujeres que trabajaban en auditoría y también con los hombres. Luego hubo un matrimonio entre la gerente del piso 9 con el del 11, luego y así como que, ¿no? Todos como desde el del mismo círculo. Entonces, eh, toda la gente de auditoría es linda, preciosa, hermosa, pero yo decía, o sea que mi futuro está como aquí, en esta torre. Empiezo a ver a mi lado a ver quién va a ser mi próximo esposo. Vuelvo a ser mi esposo. Entonces, eh, y aparte de eso, tenerlo tan tarde, ¿no? Como que darte cuenta, o sea, no sé qué es temprano, qué es tarde, pero a mí en ese momento 40 era como mucho tiempo. Ujú. Y lo otro es que empezamos a hacernos, o sea, trabajamos fines de semana y ella llamaba a la persona que nos hacía las uñas a la torre para que lo haga ahí, porque mientras trabajábamos, entonces yo decía, trabajamos tanto y que ella pagaba su depa, o sea, que en San Isidro, en el corazón de San Isidro y todo, pero era un depa, Alex, que ¿quién lo usaba? Más lo usaba la chica que iba a limpiar que ella, porque ella ni, o sea, ni a dormir, Tal cual. ¿no? Entonces yo dije, ok, yo quiero como ese tipo de objetivos como materiales, pero no quiero que para eso tener que gastar mi vida simplemente para pagar algo, ¿no? Entonces me empecé a dar Ujú. cuenta como de esa lógica. Trabajaban más, tenían cada vez el mejor auto, pero ese auto estaba desde las 9 de la mañana a 10 de la noche en el sótano. Muy Audi, muy lo que quieras, pero estaba todavía en el sótano, entonces a qué hora lo usaban, ¿no? Entonces empecé como que a ser consciente de esas cosas y dije, ok, me gusta este trabajo, pero necesito hacer algo distinto. Y, o sea, nunca planifiqué nada, pero creo que cuando lo tienes en la mente, como que lo vas atrayendo. Y ahí fue donde empieza mi experiencia en redes de mercadeo. Un amigo me llamó por Lari, cuarta vez.
Perdóname, antes de entrar, porque vamos a tocar el tema de redes de mercadeo y ahorita cómo empieza Manzana, quiero que es un paso hacia atrás, ¿no? Digamos, en tu historia nos has contado que desde el colegio, la universidad, siempre te veo bien, siempre te has buscado esforzar, entras en el trabajo, y no es un caso de emprendedor que dice, o sea, no aguanto ese trabajo, no fue una decisión más consciente de estilo de vida, pero te iba bien en el trabajo, estabas ascendiendo, estabas feliz de cierta forma, pero ¿qué hizo que Lari, si tienes que hacer una pregunta más hacia ti, ¿no? ¿Qué te hizo ser como eres? ¿No? En el sentido de siempre buscar lograr tus metas, o sea, nos conocemos de antes, siempre estar trabajando, tener una mentalidad de siempre ir hacia adelante. ¿Qué hizo, qué pasó en la Larisa cuando era adolescente para que se forme así? Yo creo que aquí, creo que te lo dije hace un ratito, mi mamá juega como un rol muy importante en mi educación. Ella siempre me enseñó a, si hago algo, lo hago bien, y si no, mejor duermes. Entonces creo que yo me quedé como muy marcada con eso. Y entonces, si hago algo, hago bien, o si no, duermo, literal. Entonces, mi mamá siempre me decía que tenía que ser la mejor en lo que haga, ¿no? Entonces, pero también, no sé si uno nace ya como con ese sentido de responsabilidad, eh, pero, o sea, yo era bien obediente, o sea, soy bien obediente hasta ahora, o sea, tengo 30 años, pero yo digo, mamá, ya llegué, estoy en tal país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ella jugó como un rol muy importante en mi educación cuando era pequeña. Siempre vi como a unos papás que trabajaban mucho y tenían como meta comprar un carro, y mi papá tenía un trabajo, buscaba otro trabajo, y mi mamá ayudaba en la casa vendiendo el trabajo. Entonces vi como a una pareja muy coordinada para un objetivo, y ya teníamos un carro, ya teníamos otro carro, ya teníamos otro carro, ¿no? Entonces vi cómo trabajar duro sí tenía como un resultado, ¿no? Entonces creo que ese ejemplo en mi caso ha sido muy bueno en mi niñez. Ya luego en la adolescencia tengo también la mamá de mi mamá. Ella es, mi abuelita siempre trabajó en casas como empleada, y hubo un momento en que se hartó de sus jefes, tenía como que años trabajando ahí, se hartó y decidió ir al mercado y vender. Empezó vendiendo un balde de mazamorra, y luego de la nada se convirtió como, o sea, en Chorrillos todo el mundo la conoce en su mercado, ¿no? Ahora ya no, porque ya está viejita. Entonces, y yo, otra cosa que tengo marcada en la mente es que la abuela le prestaba plata a mis papás, a mis tíos. Entonces yo decía, ¿cómo la abuelita vendiendo, bueno, ya luego de no vendía mazamorra, vendía comidas, vendiendo comidas, le presta plata a la gente que fue a la universidad, ¿no? Entonces, Qué increíble. ajá, y yo todos mis veranos, siempre he vivido en Pío, entonces todos mis veranos para mí era vacaciones en Lima. Yo era feliz yendo con la abuela al mercado, ¿no? Entonces, cobrando, vendiendo los refrescos, o sea, siempre quería estar haciendo algo, y si no había gente me aburría, me iba a ofrecerle a la gente, pero porque veía cómo eso a mi abuelita le hacía tan feliz, y hacía que cumpla con sus objetivos, y que tenga como, mi tía es egresada de la católica, entonces era como, mi abuela vendiendo comidas en el mercado puede pagar como puede darles a sus hijos como lo que ella siempre ha querido, ¿no? Como la educación que siempre ha querido. Entonces, yo tengo como eso en la mente, ¿no? Una abuelita muy trabajadora, y que ese trabajo duro se convierte en lograr objetivos, ¿no? Entonces, creo que haber visto eso desde que tengo uso de razón ha ayudado, ¿no? Entonces, cada vez que yo he visto como alguna oportunidad eh, de generar algún ingreso, siempre lo he hecho. Me acuerdo que me enseñaron en el colegio a hacer origami, y yo aprendí más rápido, entonces yo vendía a mis amigos, luego le vendía a mis profesores. Cuando era, Qué me gustaba buena. ir al mercado con mi mamá. En Navidad que les regalaban calendarios, ¿no? Cuando todavía no era tan... acá no había Totus, Totus ha llegado de mucho después, entonces íbamos siempre al mercado, y todas las cosas que regalaban yo las vendía. Entonces todo vendían. Mi papá trabajaba en verano en una empresa de exportación de mangos, y los mangos con defectuosos se los regalaba. Entonces Ujú. teníamos un cuarto de mangos, o sea, literal un cuarto de mangos. Entonces Wow.
yo vendía los mangos, entonces iba a la tienda y decía, señor, ¿cuánto es el mango? 4 por un sol, listo, yo lo vendía 5 por un sol. Y mi hermano manejaba el triciclo y hacía cargar, o sea, yo vivía en la Villa Fab, que es un montón de casas donde todos son tus tíos, entonces también era seguro que yo salga a vender mis cosas, ¿no? Entonces vendía mangos para jugo, mangos para comer, mango para enseñar a los bodoques, que vendía bodoques de mango, o sea, yo siempre he estado como en todas las cosas que he podido y mis papás siempre me han ayudado, siempre me han como celebrado eso, ¿no? Porque también ahora yo, no sé, yo veo algunos papás modernos que es como, les da roche que los hijos vendan cosas, ¿no? Entonces, mis papás siempre han como incentivado a que yo haga lo que quiera. No, qué increíble eso, ¿ah? Tú sabes que justo estudiando, no sé, las biografías de personas exitosas en general, muchos como que de niños o adolescentes empezaron vendiendo cosas, ¿no? Porque es parte también de superar ese miedo a la frustración. O sea, por ahí que algún vecino te dijo que no. Seguro la mayoría que sí, ¿no? Va a una niña a vender mangos, le vas a decir que sí. Pero por ahí que alguno te dijo que no y aprendes a superar la frustración. Y lo que más increíble me parece es que lo hayas hecho por voluntad propia, ¿no? Ese es el claro ejemplo que dicen que los niños no aprenden en base a lo que les digas, sino en base a lo que hagas, ¿no? Tú viste el reflejo de tu abuelita, viste el reflejo de tus papás y dijiste, yo también lo quiero hacer. Porque en toda esa historia no has mencionado en ningún momento, me obligaron a vender. Vi los mangos y yo tenía que. ¿No? Tú quisiste hacerlo y eso me parece increíble. Sin duda es una de las habilidades que más te he visto ahora en Manzana, ¿no? Tu habilidad de ventas es brutal. Eh, pero va, gracias por compartirlo. Entonces, entendemos un poco más de dónde nace esta mentalidad de Lari, ¿no? Una mentalidad muy fuerte, seguir adelante siempre. Entonces, ahora sí, cuéntanos. Estabas en auditoría financiera y dijiste, esto no es para mí, voy a empezar Manzana. ¿Fue así o cómo fue el paso luego a Manzana? No fue tanto esto, no es para mí. Creo que nunca lo he contado en ningún lado, pero dale la confianza. Ajá, primicia en Caminantes Podcast. Yo salgo de auditoría. No solamente estuve en una Big Four, entonces para que nadie saque conclusiones, pero salgo porque el gerente que tuve asignado los últimos 3 meses en la última Big Four que estuve, en resumen quería que yo esté con él y él tenía familia. Entonces, What the fuck. cuando yo digo que no, es que, es que mi trabajo pasa de ser como excelente a no sirve, ¿no? Entonces yo recibía correos con letra roja, tamaño 30, diciendo, este papel de trabajo no sirve, ¿dónde estudiaste? Así Wow. como humillantes, ¿no? Entonces, ahí, por ese lado, entiendo a las mujeres que sufren como de acoso, porque yo era incapaz de hablar, o sea, yo era muy comunicativa, era la que organizaba el campeonato de tenis, yo estaba metida en todo, Alex, o sea, tú me conoces y así igual era mi trabajo. Entonces, y yo pasé de esa Larisa muy como participativa a esconderme, ¿no? Entonces iba al trabajo y no iba al mismo piso donde quedaba como su cubículo, me iba a otro piso y así pasaba como escondiéndome en los pisos, hasta que una persona me ve y me dice, tú no, nunca vienes a este piso, o sea, ¿qué haces acá? Y bastó que me pregunte eso y yo me puse a llorar. Entonces pasé como muchos años Mierda. escondiéndome y me dijo como que, sorry, pero yo voy a contar estos recursos humanos, autorízame. Entonces yo dije, ok. Cuando le cuentan a recursos humanos, ahí me di cuenta también que uno para una empresa, hay empresas y en este momento las personas que estaban liderando esta área, creo yo que pusieron en la balanza a un gerente de auditoría versus una persona que recién está como en camino a, ¿no? Entonces, al final el que factura, trae plata y vende es el gerente. Entonces, me dijeron que de repente, que como yo era de provincia, que no sabía cómo eran las cosas, ¿no? Porque Lima era diferente, eh, Me estás jodiendo que te dijeron eso. me creía bonita y no sé qué. Entonces dije, ok, A muy la provinciana mierda. y todo, pero siempre con 2 dedos de frente, ¿no? Entonces dije, ok, renuncio. Si no hacen nada hasta el 15 de diciembre que terminaba mi diplomado, o sea, yo estaba enfocadísima en seguir ascendiendo. Me acababa de pagar un diplomado carísimo en ESAN, porque yo estaba, tú sabes que ahí para ascender necesitas el cartón, ¿no? Entonces, Claro, cartón. súper enfocada, mi diplomado terminaba el 14 y yo dije, si no hacen nada, el 14 que termina el diplomado, yo renuncio el 15.
Y sí, vamos a investigar. Nunca hicieron nada, renuncié. Cuando le conté a mi mamá, quería irse a bajarse los vidrios, porque ella siempre me dice, tú no pelees, acá la que se pelea soy yo. Pero, pero ella fue como que déjame manejar mis cosas, ¿no? Ya estoy grande, tenía 22 años, 23 años, no me acuerdo. Entonces, de esa forma salgo de auditoría, ¿no? O sea, siempre con un recuerdo muy bonito. Pero eso, no sé, creo que cuando las cosas tienen que pasar, pasan, ¿no? Y eso fue lo que me empujó a decir basta. Y una pregunta, Lari, y lo pregunto desde total ignorancia, ¿va? ¿Por qué cuando, en este caso tú, ¿no? Y ha sido una de mis preguntas que una vez más desconozco, ¿por qué cuando pasa eso uno se queda, ¿por qué te quedaste callada? ¿Por qué preferiste evitarlo a denunciarlo? Eh, Porque me di cuenta el poder que él tenía en la empresa. Entonces yo decía, obviamente le van a creer a él, ¿no? Y lo otro es que yo empecé a sentir miedo porque las veces que él me encontraba en otros pisos, cuando pasaba, yo estaba sentada trabajando y pasaba por detrás y sentía su mano, así que me cogía, o así como yo me sentía como, me daba, Fuck, qué ¿no? asco. Entonces, en ese, o sea, yo ni siquiera le había contado a mi mamá, a una amiga, porque de verdad, no sé, me sentía como aterrada de que me vaya a pasar algo. Eh, pero gracias a Dios se dieron las cosas así, ¿no? Entonces, ya luego cuando yo renuncio, no te miento, Alex, se me habrán escrito unas 5 chicas en ese tiempo por Facebook para decirme cómo hiciste, porque me está pasando lo mismo con la misma persona. Entonces, porque ya cuando salí, pues yo a alguno le conté y ya, pues en un trabajo, ¿no? Claro, Entonces ya ahí dije, está, pues no, no soy la piurana que se cree bonita, sino, o sea, son las cosas que pasan y ya, ¿no? Él luego salió, ya no está más ahí, no sé, no supe más, sé que salió nada más. Luego me llamó el dueño para pedirme que vuelva, que me ascienden y etcétera. Pero ya es como cuando tu flaco te engaña, ¿no? Entonces ya mejor lejitos. claro, y se rompió la confianza. Sí, total. Sí, porque yo, o sea, yo sí he sido de las que daba todo, o sea, no me tocaba ir, yo iba, ¿no? Y que luego me digan que me creo bonita, no. Obviamente, totalmente desubicado. Y, uy, una pregunta sobre esto. ¿Hay algún lugar público, y si alguien que está viendo este video sabe, nos lo deja en los comentarios para saber, ¿hay algún lugar público donde alguien que pasa por esto en una empresa quiere denunciar, pero en la empresa no le hacen caso? O sea, ¿hay algún lugar público donde uno pueda recurrir? Que no sea necesariamente el Estado, ¿no? Porque sabemos que el poderoso gana muchas veces ahí. No sé, no sé sinceramente, pero creo que cuando ya pases estas cosas siempre al final uno sale, porque convivir así, o sea, no es cero bonito, ¿no? Claro, no, sí, 100%. Pensando, digamos, en justamente los que se quedan, ¿no? Pero bueno, ojalá haya alguna solución y nos enteremos gracias a esta conversación. Gracias por compartirlo. Y si no, bueno, que algún emprendedor que esté escuchando se la cree, que va a ser necesario, créanme. Wow, wow, qué fuerte. Entonces, pasa esto, terminas el diplomado y entonces regresas luego a Piura. Regreso a Piura y dije voy a tener las vacaciones que nunca tuve. Yo estudié desde los 3 añitos sin parar hasta que terminé la universidad, hasta que terminé el diplomado, o sea, sí, 3 añitos diplomado sin parar. Entonces dije, voy a tener vacas. Mientras tenía vacaciones, me puse a buscar trabajo acá y el sueldo, pues no, era más era cargo que sueldo, ¿no? Entonces dije, no hay forma. Y es ahí cuando me llama mi amigo para hacer una ruta de mercadeo y yo en ese momento me había subido demasiado de peso en la auditoría, pues como te decía, nos quedamos hasta tarde, no dormíamos bien, nos ingreían con pollo a la brasa, pizzas, salchipapas. Entonces dije, bueno, voy a empezar como consumiendo los productos, se dicen que iba a bajar de peso, chévere, y bajé como 20 kilos. Entonces no fue necesario que venda los productos porque la gente me veía y sabían que eran muy buenos, ¿no? Entonces así es como empieza mi experiencia en redes de mercadeo, que duró más o menos 3 años. Y aquí es ¿Ya? donde yo aprendo o potencio mis habilidades de ventas y de liderazgo, ¿no? Entonces, creo que la red de mercadeo es como una escuela. Tú eliges, ¿no? Que, si quieres que sea una escuela. Yo sí me pegué mucho a los libros, mucho a los audios, a ir a las capacitaciones. Empecé por ahí, no empecé como vendiendo 1000 paquetes de productos, empecé entendiendo dónde estaba.
Y una vez que me hizo sentido al cerebro, ya vino lo otro, ¿no? Y una pregunta, a ver, estamos hablando de Sri, ¿cierto? ¿Estuviste en Sri al inicio? Va. Bueno, yo también tuve una experiencia por ahí. Yo comparto tu opinión de que si tú decías que es una escuela, ¿va? Pero por otro lado también hay muchísimos críticos, que es estafa, que no sirve para nada. ¿Por qué crees, tú habiendo estado adentro y habiendo obtenido resultados importantes, por qué crees que hay personas que dicen, no, ¿sabes qué? Esto es una estafa, eso no sirve? Yo creo que acá viene de nuevo como, acá viene el mindset, ¿no? Muchas veces queremos resultados rápidos y eso no, o sea, no funciona en nada, ¿no? Por eso hay tantas estafas, en verdad, porque les prometen, si compras esto te vas a hacer millonario en 3 meses o vas a lograr un ingreso de tantos dólares en poco tiempo, y por eso uno empieza y pasan esos 5 meses y sigo ganando lo mismo, o estoy ganando como menos de lo que me prometieron, ¿no? Y creo que la gente piensa que es una estafa porque hay malos networkers, que es esta gente que te dice, invierte $1,000 y en el mes 6 vas a tener 10,000. Cosa que puede pasar como cosa que no puede pasar, pero ok, para que en 6 meses se logre 10,000, ¿qué tengo que hacer hoy? O sea, es una chambaza, ¿no? Entonces, pero eso no te lo dicen, te dicen sí, con 2 horas al día es suficiente. No, los resultados que yo logré en sí no fue con 2 horas al día, fue como un trabajo full time, ¿no? Entonces, 2 horas al día puedes tener un ingreso de 300, $500, pero no vas a tener $10,000, ¿no? Entonces, creo que por eso es que la gente piensa que es una estafa, porque hay malos vendedores, ¿no? Malos networkers. Y también porque cuando hay un buen networker que les explica, quieren tener resultados inmediatos o no sirve. O sea, he escuchado gente que lleva 6 meses, un año, 2 años haciendo network marketing en cualquier empresa y dice que no sirve. Pero ok, o sea, ¿cuánto se ha demorado Manzana Verde para que tengan los resultados que tienen? ¿Cuánto se han demorado las grandes empresas para que salga su nombre en todos lados? O sea, ninguna, 2 años, ¿no? O sea, por ahí una que otra que ha recibido 1 millón de inversiones, pero eso es como... Claro, son los casos extremos, ¿no? Total. Los outliers, como Sí, dicen. entonces creo que la mayoría de personas a veces queremos resultados como inmediatos y eso no va a ser así, ¿no? Como es imposible bajar 50 kilos de peso en un mes, o sea, es lo mismo pasa en los negocios, ¿no? Entonces, creo que el tiempo así como promedio es 5 o 6 años para empezar a ver y desarrollándolo de manera profesional, como la misma cantidad de horas al día, desarrollando hábitos, porque al final las redes de mercadeo le paga bien al que es un buen líder o al que aprende a ser un buen líder y a mover equipos, ¿no? Entonces no termina siendo como un negocio de productos el que logra como la ansiedad de libertad financiera, ¿no? Entonces creo que pegarme mucho a la educación fue lo que me ayudó. Entonces, bueno, para lo que nos conocen y nos están escuchando, ¿cómo definirías tú una red de mercadeo? ¿Qué es una red de mercadeo? Para mí es una escuela de negocios para las personas que no quieren arriesgar un capital más grande de $1,000. ¿Por qué es una escuela de negocio? ¿Qué aprendiste tú? Creo que ya tenía disciplina por cómo he venido viviendo mi vida, pero acá puse en práctica todas esas cosas que había aprendido. Fue literal como mi escuelita antes de hacer una empresa grande. Yo le tengo mucho agradecimiento a las redes porque siento que aquí armé como lo que tenía en la cabeza y dije, ok, si esto es mi empresa, ¿cómo funcionaría? ¿No? Entonces, luego cuando decido dejar sí y dedicarme 100% a Manzana, y lo primero que formamos en Manzana fue un equipo de ventas, mi equipo de ventas era un Sri. O sea, solamente faltaba que el grupo de WhatsApp tenga la insignia de Sri, nada más, porque lo aprendí, porque me funcionó acá primero, entonces puedo decir que metí la pata, que quemé gente, que hice malos speech de ventas, que capacité mal, que no me dupliqué. Puedo decir 1,000 errores, pero con producto de otros, con la marca de otros, con los recursos de otros, porque lo único que yo, Larissa, invertí fueron $1,000 en productos que me los consumí y bajé de peso. Entonces, para mí eso es sinónimo de una escuela de liderazgo, ¿no? Porque estás invirtiendo recursos de el dueño y lo único que estás poniendo tú es tu tiempo. Pero ok, si quieres aprender algo y te dan todo y tú solo tienes que poner tu tiempo para aprender, es como ir al colegio, al mejor colegio gratis, ¿no? Qué buena forma de escribirlo. Una escuela de negocios que te ayudó literalmente. O sea, yo recuerdo que en redes de mercadeo mencionaban mucho la palabra sistema, ¿no? No inventes la rueda, ya hay un sistema comprobado, repítelo, ¿no? Que también parte de lo que me ayudó en la operación de Fitco. Pero qué increíble que lo menciones, que duplicaste ese sistema o aplicaste mucho lo que aprendiste en el sistema de ventas, en una red de mercadeo, luego a
a las ventas de manzana, ¿no? Entonces, siguiendo, digamos, con tu historia de vida, aprendes mucho en redes de mercadeo y en algún momento decides lanzar manzana. ¿Qué te inspiró? Y sobre todo, entender ese proceso mental de en qué momento Larisa dice, sí, lo hago, doy todo para empezar mi emprendimiento. El universo se alineó y todo sucedió porque tenía que suceder. Porque yo amaba a Sri, tú me veías y no, me faltaba mi vincha de Sri, nada más. Entonces, de la nada, Piura se inundó. No sé si te acuerdas que todo el Open Plaza se inundó y no la parte como de gente humilde, sino la ciudad normal, ¿no? Entonces, el agua llegó a la puerta de mi Sí, casa, sí, sí. muchas casas se perdieron, muchos autos, muchas pérdidas materiales. Y en ese momento la gente en Piura estaba preocupada por su casa, por sus cosas, ¿no? Nadie quería como comprar un café que te ayude a ir al baño, ¿no? Entonces era como, no podía ofrecer productos dadas las circunstancias, ¿no? Y eso duró bastante. Vino como la crisis aquí, entonces eh, yo había empezado con manzana verde, pero lo hacía a la par de Sri, y para mí Sri era mi plan A porque me pagaba como cualquier plan A. Entonces, y también sabía lo que iba a costar pasar de, si dejaba de hacer Sri, porque como cualquier negocio estaba dentro de mis primeros 5 años, estaba en el año 2, para mantener ese cheque yo tenía que seguir chambeando y chambear 8 o 10 horas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que mi mamá me decía, trabajas más que de lo que trabajabas antes, ¿no? Porque yo me salía muy en mi carro, lindo, hermoso, etcétera, pero me salía 6 de la mañana al gimnasio, entrenaba hasta las 8:30 y luego Starbucks, una casa, otra casa, una activación, o sea, así hasta la noche, almorzaba en la calle. Y almorzando en la calle es donde nace la idea de manzana verde. Entonces, por eso te digo, cuando uno tiene como el objetivo claro y luego va como escuchando ese sexto sentido, porque mi sexto sentido para entrar a la red de mercadeo era como, ahí tenía que ir, pero mi orgullo hacía de que yo diga que no, porque muy contadora, primeros puestos, Universidad de Piura, haciendo eso, no te imaginas, o sea, mis profesores me escribían por Facebook, me decían, Larisa, ¿qué estás haciendo? Y yo, Miss, ¿no quiero un café? Que la ayude a que manera. Era como, era como parte sí, ¿no? O sea, tu ego, ¿no? Tu ego profesional, pero llega un momento en que eso no te importa y sales a vender como cuando vendía mis mangos y era chiquita, ¿no? Entonces, creo que, creo que también como que aceptar eso fue como bien, o sea, fue muy ligado a estudiar mucho, libros, audios, ¿no? Entonces ya podía venir el presidente a decirme que lo que yo estaba haciendo estaba mal y no me importaba, porque yo sabía a dónde quería llegar con eso, ¿no? Entonces yo empecé con manzana verde, Piura se inunda, y es ahí donde digo, ok, tengo dos negocios, la comida todos los días la gente come, pero los batidos no todos los días la gente quiere un batido. Entonces dije, ok, me enfoco en esto porque es lo que hay, ¿no? Entonces, y yo ya no dependía de nadie, dependía de mi vida, dependía de mi sueldo, dependía de mi esfuerzo del día a día. Entonces, no tenía como un trabajo o mi mamá, mi papá que me den plata, o sea, ellos me ayudaron con que yo vuelva a la casa y ya. Entonces, es ahí donde empiezo a enfocarme en manzana y manzana empieza a crecer, ¿no? Porque obviamente le estaba entregando todo mi tiempo ahora 100% a manzana, ¿no? Entonces, ahí, justo el día que nosotros abrimos manzana, pasa lo de la inundación, entonces automáticamente tuvimos que sumarnos como a la ola de ayudar a las personas más necesitadas, pero cuando eso pasó, ya fue full enfoque en comidas, porque la gente estaba activando sus seguros para la casa, etcétera, pero nadie estaba como comprando batidos o muy poca gente, ¿no? Entonces Claro. siempre me han gustado los negocios como de volumen. Entonces, por eso me gustaba Sri, porque el café lo toma todo el mundo. Y es así como decido como enfocarme 100% en manzana y que manzana siga creciendo. Qué importante, ¿eh? Gente, apunten. Lección, una de las lecciones que nos está dejando ya el área es la importancia de adaptarnos al entorno como emprendedores, ¿no? Tu objetivo seguía siendo el mismo, pero tenías que cambiar de vehículo porque, bueno, en ese momento las circunstancias del mercado cambiaron. Entonces, decides hacer manzana. Para los que no han escuchado de manzana, nos puedes hacer un Twitter pitch, un elevator pitch de qué es manzana. Sí, Manzana Verde es una startup que entrega comida balanceada por calorías.
Entregamos paquetes mensuales de almuerzo, cena, medias mañanas, medias tardes o lo que la persona necesite. El delivery es gratis y lo hacemos a través de una aplicación donde las personas se registran, ponen como sus datos y llegan las comidas personalizadas con las macros que necesitan. Algo que siempre me gusta como recalcar aquí es que Manzana Verde no es para la gente fit. Manzana Verde es para las personas sedentarias que trabajan mucho, que no tienen tiempo para cuidarse y que están buscando hacer como esos primeros cambios a una vida saludable. Gracias por la explicación, en verdad es muy bueno, yo lo he probado. Y una consulta, Lari, ¿por qué haces énfasis en, porque lo he escuchado en más de un pitch, en que no es para la gente fit? O sea, ¿qué te llevó a ese aprendizaje, pues? Porque es comida rica, saludable. Porque nosotros somos como el equilibrio entre lo rico y lo sano. Por ejemplo, en Perú, si quieres comer un lomo saltado, en Manzana Verde no encuentras el mejor lomo saltado. Tampoco en sabor, tampoco encuentras el lomo saltado más fit. Encuentras el equilibrio entre comer rico y sano. Porque el arroz va a ser arroz integral, las papas van a ser papas sancochadas, la carne la van a preparar ¿no? Como se prepara la carne, pero con las cantidades de aceites y de condimentos medidas, ¿no? Entonces es como el equilibrio entre esas dos cosas. Y normalmente la gente fit tiene tiempo como para pesar su comida, para comer, no sé, tantos gramos de pollo con camote, de comprar ingredientes más específicos para una dieta más específica, ¿no? Entonces, nuestro precio en Perú es 13.90, 14.90 en promedio, entonces, con delivery gratis en cualquier parte de Lima, entre Los Olivos hasta La Molina. Entonces, es un precio bien accesible y en realidad como buscamos reemplazar que salgas y te comas el menú de la esquina, ¿no? Entonces, si lo comparamos con el menú de la esquina, que es nuestro principal competidor, Manzana Verde es una comida mucho más sana y con un sabor mucho más rico, ¿no? Es como ese equilibrio. Me queda clara la definición de por qué no para personas fit, pero no sé, empezaron con esa definición. O sea, te hago esta pregunta porque muchas veces como emprendedores, ¿no? Pecamos de servirnos más en el plato de lo que podemos comer, ¿no? Queremos ir a todos los mercados, o sea, tienes hambre de comerte el mundo y dices, ok, no, voy a los fit, a los no fit, a los vegetarianos, voy a todos, ¿no? ¿Qué llevó a que hoy día Manzana se enfoque en este nicho específico y a competir con el menú? No a competir con Rappi, no a competir con nutricionistas que te pueden hacer una dieta específica si es que quieres bajar de peso, sino a este nicho. Bueno, nos llevó los aprendizajes, ¿no? Porque en un inicio nuestra pauta en ads era personas, todo lo que se mueva de 0 a 70 años, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta que siendo como más específicos, todo era más barato y estando como enfocados, podíamos como enfocarnos en algo e ir conquistando y así como ir abriendo el público objetivo, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos en Piura y le vendíamos a todo el mundo, entregábamos más o menos 130 platos al día, que era un montón. En Piura el menú más grande, el restaurante más grande entregaba 30 platos. Oh. Porque pues sus instalaciones le permitían eso y por la cantidad de gente que se mueva. Entonces, que se movía cerca eran 30, 35 máximo. Y estábamos entregando nosotros 130. Entonces, cuando pasamos el proceso de aceleración en UTEC y teníamos que abrir en Lima, era, ok, ¿quién es tu público objetivo? Y nosotros, nosotros reemplazamos al pensionista, ¿no? A los que venían de otra ciudad a estudiar en la de Piura, les damos comidas a ellos y también le damos comida al, no sé, a un médico, el más viejito de toda la clínica, ¿no? Entonces, eran como personas muy diferentes. Entonces, hicimos un análisis de esta data y vimos que el 50% de nuestro público estaba dividido entre hombres y mujeres. Las mujeres eran mujeres entre 28 y 32 años que habían tenido su primer hijo o iban por el segundo, pero querían recuperar su cuerpo como de hacía unos años. Estaban trabajando todo el día y no les daba tiempo como de cocinarse. Y en los hombres eran hombres entre 35 y 40 años que ya tenían como 2 hijos ya grandes, pero que sus amigos habían empezado a enfermarse de diabetes, etcétera. Entonces buscaban cuidarse para poder gozar a sus bebés. Entonces fue como muy interesante hacer este análisis porque este 50% nos traía como el 90% de los ingresos y solamente 10% venían de los picos. Entonces dijimos, ok, tenemos que enfocarnos primero aquí
y ya luego vamos creciendo, ¿no? Entonces fue como aprender a veces uno dice como, no, es que recién estoy empezando y no sé, entonces como toca, o sea, sí, toca probar, pero uno tiene data desde la primera semana que vende, ¿no? Y esa data, creo que si yo pudiera retroceder el tiempo y hubiera aprendido a analizar data, si sean 5 tablitas de Excel, creo que me hubiera ahorrado muchos errores, ¿no? Pero bueno, es parte de... O sea, el mercado te fue diciendo poco a poco cuál era tu cliente ideal. Lo mismo cuando luego quisimos abrirnos para los vegetarianos. Entonces nos dimos cuenta de que no abastecíamos ni al vegetariano y a la persona que no era vegetariana le estábamos quitando una opción, entonces ninguno era como feliz, ¿no? La importancia del foco. Y consulta, Manzana Verde pasa de Piura a Lima, de Lima a México y ahora están en Colombia, ¿no? Una operación muy grande en Latinoamérica. ¿Cómo escalas la calidad? Nosotros ahí sí utilizamos mucho el poder de la tecnología, ¿no? Porque, y creo que eso fue vital desarrollar desde el inicio. Eh, Primero, cuando recién decidimos, primero las cocinas eran nuestras, bueno, solo teníamos una cocina. Cuando decidimos tercerizar esto, sabíamos que íbamos a tener un reto con la calidad, pero era como crecer rápido o endeudarnos en abrir 20 cocinas nosotros y no terminar de pagar deudas, no sé, ¿no? Entonces, eh, nosotros actualmente tenemos como un ecosistema de 5 aplicaciones que están conectadas y podemos ver como en tiempo real qué sucede en las cocinas, ¿no? Entonces, solo necesitamos como una persona en una computadora que puede ver como qué pasa en todas las cocinas y en cada cocina tenemos un supervisor de calidad que está físicamente, que es de Manzana Verde, entonces es la única persona como física que tenemos en campo que va reportando y va llenando como un checklist, tiene una aplicación que es tipo un checklist y va subiendo como algunas evidencias el checklist le va indicando, ¿no? Entonces, toda esta info llega como que en tiempo real eh, y hay un coordinador de operaciones que ve al mismo tiempo 5 restaurantes y puede ir pidiendo cambios, pidiendo más evidencias y eso no lo cierra, ¿no? Entonces, al final tengo un equipo de, por ejemplo, en Bogotá estamos entregando al día más o menos 1.500 órdenes y hay 2 personas monitoreando esa operación. 2 personas para 1.500 órdenes. ¿No? Porque esas 1.500 están en 5 restaurantes que producen 300 platos cada uno y en cada restaurante hay un supervisor subiendo data, subiendo data, subiendo data, ¿no? Entonces, al final tenemos como poca gente viendo mucho por la tecnología. O sea, si yo fuera a un restaurante, imagino que, y empiezo a trabajar con Manzana, me llega, no sé, un manual diciéndome, oye, tienes que preparar las cosas así y tengo una persona que supervisa que cumpla ese manual o ese procedimiento. Ajá, te damos un acceso a tu aplicación de restaurante donde tienes las recetas, el modo de preparación, el tiempo que tienes que blanquear las verduras, que sancochar, todo. Y este supervisor es el que te va a ir resolviendo preguntas que tengas en el camino y el que nos ayuda a hacer los controles de calidad, ¿no? Aparte tenemos auditorías sorpresivas, escuadrones de calidad, ¿no? Cositas que hemos ido implementando con el crecimiento. Va, buenísimo. Y volviendo un poco, digamos, o sea, nos has contado tu trayectoria trabajando en Big Force, luego los aprendizajes que tuviste ahí, los aprendizajes que tuviste en redes de mercadeo y ahora en Manzana. ¿Qué dirías que es lo más difícil de emprender? Lo más difícil de emprender para mí ha sido escuchar a mi mente. Creo que eso ha sido como ¿Cómo así? las veces que he sido como consciente de las falencias que tenía como Larisa liderando un equipo, creo que esos han sido como los momentos más duros para mí como persona porque me ha tocado como enfrentarme con mi otra yo no perfecta, ¿no? Entonces, creo que también cuando ya empiezas como a salir al mundito y todo está bien y todos son logros y viene un logro tras logro tras logro, eh, creo que nunca he perdido como la humildad, pero cuando te toca dar como es retrocederle un poquito para como volver a impulsarte, creo que esos momentos han sido para mí los más retantes como persona, ¿no? Y no me refiero a nivel de que se cayeron las ventas, sino a que la energía se gasta, a que uno se cansa. El día a día es pesado, ya te conté lo que pasó hoy, entonces cosas así
suceden todos los días, ¿no? Hoy Manzana Verde es un equipo de más de 100 personas. Lidiar con las personas creo que es la tarea más difícil. Lograr que los objetivos de la compañía estén alineados con los objetivos personales es lo más difícil. Yo creo que a mí me encanta mucho hablar de, o sea, ser muy transparente. De hecho, uno de los OKRs este año es transparencia. Me gusta ser como muy transparente con mi equipo y compartirles cuál es el camino por el que vamos. Ese es el camino en el que está Manzana Verde. Y soy muy clara y lo digo como en las reuniones que tenemos todos los jueves. Estos son los objetivos de Manzana y si alguno de ustedes siente que sus objetivos personales ya no están de la mano con Manzana, es mejor salir por la puerta grande y no está mal decirle a tu jefe que vas a buscar otro trabajo porque ya no hace fit, ¿no? Entonces, y siempre les pongo los ejemplos de una relación de pareja, ¿no? Es como cuando sientes que ya no es, no es, o sea, y antes de engañar y dejar como a la empresa tirada porque el lunes empiezas un nuevo trabajo, es mejor sentarse, conversar y decirle, oye, las cosas no funcionan, cada quien por su camino. Lo mismo en una empresa, ¿no? Entonces, eso en algún momento es desgastante, ¿no? Totalmente. Por favor, a los que estén pensando en renunciar a su chamba, Ah, sí. háblenlo. O sea, si tienen la confianza en la empresa, hay empresas también que no, pero en la mayoría créanme que sí, háblenlo, conversen, digan, ¿sabes qué? Ya no hay, a mí me pasó hace poco un proceso en Fitco así, ¿no? Que la persona sentía que ya no era, tal cual como una relación, ya no me siento cómoda, y llegamos a la mejor solución posible para ambas partes. Nosotros la ayudamos a que empiecen nuevos procesos, ella nos ayudó a encontrar reemplazo, y todo bien, Todo bien. ¿no? Pero también pasa el que te levanta el teléfono, te pide una llamada y te dice, oye, por si acaso voy a conseguir un trabajo, una semana me voy. Y es como que es una relación de ambos lados. Así como una empresa no debería votarte, para mí una regla es, si alguien se va de tu empresa no debería sorprenderte, ¿no? No debería sorprenderse. Es como, ya sabes, porque hay warning 1, alerta 2, tienes el mail, el informe, bueno, sabes que si te llamo otra vez es porque te vas. No, así como no debería haber sorpresa para ti, porque te voten una empresa, tampoco debería haber sorpresa para la empresa si te vas. ¿No? Entonces yo creo que sí, totalmente de acuerdo que es una relación. Uno empieza a formar como su reputación profesional, ¿no? Porque creo que a ti, André, les debe pasar lo mismo. Cuando una persona sale, por más que ya tenga un trabajo el lunes, para tus próximos 5 trabajos siempre van a pedir referencias, siempre nos van a llamar. La gente de recursos humanos siempre consigue el celular de Alex, Andrea y Larissa. Entonces, o sea, en general de los jefes, ¿no? Entonces, siempre, o sea, ¿cuántas veces me han preguntado por gente que ha salido hace años? Entonces, creo que uno, así como entra bien, tiene que salir bien, ¿no? Tal cual. Alguna vez alguna persona en Filco dijo una frase que me gustó mucho y es, tu historia en un trabajo es como una película, ¿no? Puedes que tengas el mejor performance durante toda la película, pero si el final es malo, nadie lo va a recordar. Como Game of Thrones, la última temporada mala, se fue a la B la serie. Lo mismo pasa en el trabajo. Si haces un gran performance, pero te vas por la puerta falsa, ¿no? Y bueno, los que crean en karma o no, la vida vuelve. La vida te lo regresa de una u otra forma. A mí me ha pasado, ni siquiera con otro trabajo. Una persona que se fue pésimo de Fitco y luego armó una startup y un inversionista me preguntó por él. Claramente le dije la verdad, ¿no? Entonces, solo te cierras puertas por falta de comunicación. Entonces, gente, si renuncian, háganlo bien. Empresas si votan, voten bien. ¿No? Creo que es un trabajo de ambas partes para crear un buen ecosistema saludable. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente. Algo que también yo estoy promoviendo mucho es como una cultura de feedback constante, o sea, cada semana en las reuniones nos estamos dando feedback, así sea como te pusiste un polo blanco y me encantó porque sentí paz, entonces tú ya sabes que cada vez que tengas reunión con Larisa te vas a poner algo blanco porque, ¿no? Entonces, eh, esto del feedback está muy chévere. Acabo de tener hace un par de semanas feedback con una persona, pero le pedí feedback luego de que ella había renunciado y solita se dio cuenta de, pucha, Larry, si de verdad tuviera empleado como feedback, no me estuviera yendo de manzana, porque yo estaba feliz, me sentía bien, ¿no? Entonces, es como hablar a tiempo. Y yo también algo que siempre les comparto a los chicos es que esto de decir, ay, no estoy feliz en mi trabajo, ay, que en Manzana Verde pasa esto, siempre, si uno no habla, siempre es responsabilidad de los dos, de tu líder y tuya. Porque el simple hecho de que alguien sea la persona a quien le reportas es simplemente eso, la persona que le reportas, pero tú tienes voz y voto como cualquier persona. Entonces, si te sientes mal, si no te sientes incluido, si no te sientes parte de un área, sí, 50% de responsabilidad es tuya si no alzas la mano, ¿no? Entonces, creo que
si decimos que todos somos iguales y que todo es horizontal, entonces tenemos que ponerlo en práctica desde ahí, ¿no? Totalmente, hay que aplicarlo. Y bueno, Manzana ya son 100 personas, estamos hablando ahorita de temas de manejo de personas. ¿Cómo Lari crece como líder? ¿Cómo te educas? Mira, yo no tengo así como un referente al emprendimiento que diga, quiero ser como él o como ella. Em, pero a mí me gusta mucho ver como estos nuevos, o sea, no soy como de que me he leído 100 libros o que tengo como autores preferidos o cosas así, pero las pocas cosas que leo o aprendo me gusta aplicarlas. Entonces, hace poquito, por ejemplo, me recomendaron un libro ¿Cuál? y yo como que reviso todo. Este en inglés se llama como El SEO Fantástico. ¿Ya? Entonces es como un resumen de todos los libros que los mejores emprendedores han leído, como los fundadores de las grandes startups han leído. Y este es un coach que Qué coachaba a bueno. todos ellos y decidió escribir este libro en base a los aprendizajes de todos, o sea, de las experiencias y los libros que toda esta gente había leído, ¿no? O sea, hay mucha gente de LinkedIn, de Google, o sea, así Calendly, o sea, así, ¿no? Entonces, eh, empecé a leer como partes de ese libro que me llamaban la atención y muchas son las cosas que estamos aplicando en Manzana Verde. O sea, le preguntas a cualquier persona y las cosas han cambiado de diciembre para enero, ¿no? Entonces, sí, y si no funciona, se saca y si funciona bien, se replica con más áreas o se replica en toda la empresa, ¿no? Entonces, creo que soy de las que va buscando lo que le sirve para el momento en el que está, dependiendo como que el reto que haya, y me encanta poner en práctica las cosas. O sea, soy cero teórica, si me preguntas conceptos así, probablemente no sepa, pero me encanta como si siento que algo va a funcionar, aplicarlo rápido, ¿no? Que creo que eso se parece mucho a mi forma de trabajo en general. Cuando hemos decidido como, no sé, a veces pasa que en las reuniones con mi socio, no sé, sale como cualquier tema o cualquier gran idea y yo soy la que dice, ok, ¿qué necesitamos para hacerlo? ¿No? Y el lunes lo estamos haciendo. Entonces, muy parecido es como las cosas que voy como aterrizando en manzana. Dale, Lari. Entonces, bueno, lo que más he aprendido acá es la importancia de aplicar, ¿no? Lo que lee, porque nos pasa muchas veces que leemos libros, webinars, vamos a un seminario, pero no terminamos aplicando nada y el resultado es, nada, terminar en una bonita conversación sin acción. Ya me has mencionado que en general no te gusta leer mucho, pero así como este libro, ¿qué tres libros te han cambiado la vida? Creo que el más importante ha sido Secretos de la mente millonaria. Eh, Creo que este libro me ayudó a cambiar ciertos paradigmas mentales, entonces te ayuda como a entender como por qué uno piensa lo que piensa hoy, ¿no? Que normalmente es la acumulación de años escuchando a nuestra familia, ¿no? Entonces, y el típico ejemplo es este, que pues el que tiene el carrazo es narco, el que tiene, ¿no? El que tiene Hmm. grandezas es porque está metido en cosas malas. Entonces, cuando tú sacas eso de tu mente y entiendes que es normal, entonces eh, todo ahí como va cambiando, ¿no? Entonces, creo que eso a mí me ha ayudado mucho a, a como ¿cómo se dice? Desaprender ¿Sí? y aprender como algo diferente, ¿no? Entendí que lo que tenía en la mente era lo que Larisa de niña había aprendido, pero que hoy yo era capaz de discernir y elegir qué meto en la mente, ¿no? Entonces, este libro a mí me ayuda mucho o sea, cada vez que recuerdo como que aprendizajes, eh, me encanta trabajar como en mis nuevos estándares. Algo que tampoco he contado porque a veces, no sé, creo que puede sonar muy, muy frío. Creo que se lo conté a André, es que yo para mis 30, bueno, creo que tú también, también en algún momento se los conté, me quise regalar como el Eurotrip, nunca había pisado Europa y era como, o sea, yo de chiquita mis vacaciones eran en Lima, entonces, pero estando allá dije, ok, ¿qué quiero hacer para mis 30? Que era como un número muy importante en mi vida, ¿no? Entonces decidí irme de viaje a Ibiza. Eh, Me fui creo que 4 días o 5 días y viví la vida que quería vivir, ¿no? Entonces
me di el lujo de irme a esta parte, no recuerdo dónde se llama, pero es donde llegan todos los, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Los yates, pero no, ¿Ya? catamaranes. ¿Ya? Ya, llegan que todos los catamaranes, que tienen otro nombre, ya no me acuerdo cómo se llaman, que son, porque son mega lujosos. Y en la parte donde como se parquean están todas las tiendas de lujo. Entonces, no Gucci, Prada, todo es como, vas a tomar un café y al costado está Gucci, ¿no? Entonces, quise como vivir un momento, como que esa vida y fui y me compré la cartera que quise y los lentes que quise y sin mirar precios, ¿no? Entonces, que es algo que he aprendido a hacer para vivir en abundancia. Obviamente era consciente que eso era solo 4 días, ¿no? Entonces, eh, pero eso me hizo a mí crear mi nuevo estándar, ¿no? Entonces, si ya puedo como esto, ¿cuál es mi siguiente meta? Y está cero asociado a dinero, para mí está asociado a crecimiento, porque al final creo que uno, o sea, el dinero llega a tus bolsillos cuando creces más como persona, porque si impactas en más vidas, ayudas a más gente, luego como que todo eso da vuelta y simplemente el dinero es energía y ya está, ¿no? Entonces, una vez que yo fui consciente de lo que estaba viviendo ahí y que entendí que eso era normal para otra gente, ¿por qué no puede ser normal para mí? ¿No? Entonces, creo que si no hubiera leído como este libro, probablemente siga pensando que los ricos son los malos, que los ricos son los que hacen dinero por drogas, ¿no? Entonces, de vez en cuando me gusta como cambiar un ratito el chip y ver cuáles son, a qué nuevo estándar tiene que ser mi nueva futura normalidad, ¿no? Entonces, de ahí empezaron con mis metas para los siguientes 10 años, ¿no? Entonces, eso fue algo que hice a los 30 que creo que fue como un, fue como muy reflejo de lo que he aprendido como en ese libro. Eh, Ujú. Otro libro que me gustó mucho es El Club de las 5 de la mañana y no es coincidencia que esta emprendedora se vaya y haga y trabaje en su espiritualidad y empiece a hacer como todas estas cosas, ¿no? Fue algo que yo también hice. Entonces, sin darme cuenta, antes de tener como mis primeras experiencias, yo estaba leyendo como ese libro, incluso lo compartía con algunos inversionistas porque decía, qué chévere que puedo hacer eso y luego simplemente me llegó como la oportunidad de tener como experiencias no iguales a lo del libro, pero sí muy parecidas, ¿no? Entonces, y bueno, y el otro libro que me encanta es Muchas vidas, muchos maestros. Creo que esto me abrió el portal a la vida espiritual y hizo como que mi mente entienda que todo tiene una razón y que el mundo no es como solamente ¿no? Que hay muchas maneras de curarte, hay muchas maneras de ser feliz y no solamente es lo que ya se conoce, ¿no? Entonces me explicó de una manera muy dinámica, de una manera eh, o sea, hizo como que mi mente vea todo tan claro. Si antes alguien me hubiera querido hablar de temas que habla este libro, probablemente yo hubiera estado como cerrada, ¿no? Entonces fue muy chévere. A todos mis amigos, cuando terminé de leer ese libro, se los recomendé. No todos lo leyeron y también entendí por qué no todos lo leyeron, ¿no? Entonces ya, Llega en el momento correcto ese libro. correcto. Sí, sí, probablemente si No, reviso sí, el chat con Andrés se lo pasé, pero todo llega cuando tengan que llegar. Muy chévere eso. tal cual. Tal cual, a mí también ese libro llegó, creo que ahí coincidimos. Para mí también ese libro fue el inicio de mi despertar espiritual, ¿sabes? O sea, totalmente recomendado para quien lo quiera leer. Muchas vidas, muchos maestros, en verdad es de esos libros que te cambian la vida. Entonces, Lari, como para ir cerrando, sé que ya te tienes que ir en breves. Empezamos hablando de temas espirituales, luego pasamos a tu trayectoria como emprendedora, ¿no? Hoy día, ¿cómo conectas estos mundos? Porque, claro, uno puede escuchar y pensar, son dos mundos totalmente distintos. Larry está de 9 a 7 de manzana y luego de 7 hasta que se vaya a dormir está pensando en la espiritualidad. Yo sé que no es así. ¿Cómo los conectas? ¿En qué te ayuda la espiritualidad en el negocio? ¿En qué te ayuda el negocio en la espiritualidad? Primero creo que, a ver, o sea, estar en constante trabajo de la vida espiritual
Y con eso no te hablo que voy a cursos todos los meses, sino el simple hecho de meditar, de agradecer y de entender a las otras personas, de responder con amor, de dar amor. Creo que esa es la forma en que no solo lo vivo con manzanas, sino con mi día a día. Hoy si veo a una persona en la calle gritando, renegando, no sé, como quejándose, entiendo por qué lo está haciendo y simplemente es como, ok, no, probablemente antes me ponía a pelear con ese hombre, ¿no? Entonces es como, y algo que creo que sí he aprendido cara al trabajo es como elegir mis batallas, ¿no? Elegir a qué le pongo energía, a qué no. Algo que he aprendido a dividirme con mi socio es los problemas, ¿no? Porque al final los problemas es entregar tu energía para resolverlos. Entonces, es como los problemas que están relacionados a veces los veo yo, los otros tú, listo. Yo confío en lo que tú decías, tú confías en lo que yo decía, punto final. Y luego no vale reclamarse, ¿no? Entonces, he aprendido cómo hacer esas divisiones. También yo tengo a mí me gusta como mucho hablar con las personas. Creo que tengo una forma muy característica de liderar. Cuando eres como fundador y tu equipo, o sea, desde que son una o dos personas, creo que el tiempo más valioso para compartir es salir y tomar unas chelas, comer algo y hacer picnic, o sea, cosas como muy donde son amigos, ¿no? Donde conoces como a la persona que hay detrás del trabajador que contribuye a una meta, ¿no? Entonces, creo que cuando aprendes a crear esos lazos, la gente luego no se queda porque, ok, estoy aprendiendo, sino porque se siente importante y se siente parte de una meta, ¿no? Entonces, y ya no es la meta de Larisa de llegar a 1000 planes por mes, es como es una meta que se convierte en meta personal, ¿no? Entonces, yo tengo espacios, siempre comparto un Calendly, ahorita lo tengo como organizado para 15 minutos de Reus, pero la regla es no hablar de trabajo, o sea, es como, es una conversación, Qué bueno. no se vale quejarse, no se vale decir que mi amigo es como conversemos, ahí no vamos a sacar tareas, no vamos a sacar planeaciones, charlemos, si quieres que charlemos del trabajo, bueno, pero no es como Larisa y vi que esta persona hace, o sea, no es un espacio para quejarte con Larisa, ¿no? Entonces, eh, Ujú. y creo que espacios así, yo por ejemplo que vivo como entre México, Colombia, o sea, menos en Perú, cada vez que vengo a Perú, sí me doy como un día donde voy a Lima, todos vamos a la oficina y yo ese día no trabajo, o sea, no estoy como con la computadora, estoy conversando con todos y en el almuerzo salimos a comer y de regreso, no sé, la última vez compré chelas en el WOW y nos regresamos tomando cerveza, obviamente sin la foto a recursos humanos porque no sé si está permitido, pero bueno, eh, y son cosas que salen, que no es que digo, ay, ya les voy a comprar chelas a todos, o sea, son cosas que salen de la nada cuando de verdad te empiezas a abrirte con la gente y a mostrar que detrás de un fundador hay una persona más, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a algo porque Diego me quería invitar a los mejores helados de Lima y ahí estábamos hablando y otro chico que no voy a decir el nombre porque si no me va a odiar, nos contó que había terminado con su flaca, entonces yo dije, listo, tomemos algo, hay que no celebrar, como que celebrar las penas, algo así, entonces, y no nos quisieron vender vino porque queríamos vino, entonces ya por eso compramos cervezas, ¿no? Entonces son cosas así como random que van saliendo cuando muestras la persona que hay detrás del fundador que sale en las fotos y toda la vaina, ¿no? Entonces, creo que esos son los momentos en que te hacen crear como un equipo bonito y un equipo de humanos trabajando juntos por una meta, ¿no? O sea, dirías que el acercarte más a tu lado espiritual te ha ayudado a ser mejor líder. Sí, totalmente. Me ayudó mucho a aprender a escuchar, ¿no? Porque yo siempre he sido Hmm. de que tengo la razón. Normalmente la tengo, entonces eso siempre hacía que yo sea como muy, mm, no sé si autoritaria, pero no me gustaba como escuchar a las otras personas porque yo tenía mi opinión basada en números y evidencias, o sea, no en vano soy auditora, ¿no? Entonces, pero eso no me permitía como escuchar a las personas, entender otro punto de vista, entender otras posibles consecuencias, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, son como opiniones distintas. Entonces, creo que sí me ha ayudado mucho a desarrollar más el escuchar y sobre todo
saber que detrás de cada, o sea, que cada persona es un mundo diferente. Puede sonar como que muy cliché esta frase, pero de verdad que a veces, no sé, uno está en una red y una persona te contesta de una forma, otra persona te contesta de otra forma, y tú no sabes como las batallas que tienen por dentro, ¿no? Entonces, antes de asumir, antes de asumir algo, yo ahora como me pregunto, o sea, ¿qué estará pasando, ¿no? Antes de. Entonces, creo que me ha ayudado mucho a detenerme en las personas, porque si el equipo está bien a nivel personal, ya el número se hace solo, ¿no? Qué buena, qué buena. Gracias, Lari, por eso. Vamos entrando a la última parte de esta conversación. Van a ser como preguntas muy cortas, ¿va? Preguntas cortas, respuestas cortas. Eh, Así que empecemos. ¿Lista? ¿Cuál es tu superpoder? A ver, lo primero que se me viene a la mente es líder. ¿Va? Sí, así, las respuestas tienen que ser lo primero que venga a la mente. ¿Cuáles son las 3 cosas que más te gustan de ti? Eh, Me gusta mi capacidad de negociación. Me gusta como mi poder de inspirar a otras personas. Y me gusta mi cabello. ¿Vale? ¿Cómo te gustaría ser recordada? Eh, Me gustaría ser recordada como una persona que ayudó a que muchos miedos desaparezcan y a que uno pueda vivir una vida feliz. ¿Cuál es tu meta máxima en la vida? No sé si cuando la cumpla tenga una nueva meta máxima, pero algo que siempre he soñado es ser mamá. Y no sé si sea Qué una meta, bonito. ¿no? De chiquito no quería ser mamá y princesa, pero Está bien, es válido, cada uno tiene sus metas. Tienes al genio de la lámpara enfrente, ¿va? Y puedes pedir 3 deseos, los que quieras. ¿Cuáles son? bueno, me gustaría regresar a una de mis vidas a cambiarle el final. Igual creo que con una regresión se podría. Me gustaría como nunca cansarme. Ya, nunca cansarte. ¿Esa lámpara te da poderes? Me gustaría como que eso, nunca cansarme. Lo que tú quieras. Me gustaría poder estar al mismo tiempo en muchos países. De verdad que he viajado mucho y a veces extraño estar, o sea, ayer le decía a mi mamá que me moría por ir a México, o sea, quiero estar en todos lados y no se puede, ¿no? Me gustaría eso. Estar al mismo tiempo en varios países. ¿Cómo sería esa experiencia? O sea, no al mismo tiempo, ¿no? Pero como 2 horas aquí, 2 horas allá y que eso sea como todo muy rápido. Como almorzar ¿Cómo en... teletransportarte? Sí, ajá, sí, eso. Ah, bueno, ah, bueno. Vale, Lari. Bueno, y la última, ¿dónde te encuentra la gente? Si alguien quiere conectar contigo, ¿cuál es la mejor forma? Obviamente primero que compren manzana verde. Obvio. Mi línea es como mi nombre, pero bueno, Larisa Arias, Fabián, Larisa con doble S, pero a mí no me gusta usar mucho, entonces sí, suelo como responder mucho más rápido en Instagram, que es Larisa con doble S, .arias.fab, siempre respondo con audios y encantada de poder ayudar con cualquier cosa, opinión o algo, ¿no? Sí, me imagino. Cualquier tema relacionado a espiritualidad o emprendimiento, acá tienen una crack. Lari, nada, qué gusto conversar contigo. Muchas gracias por regalarnos este tiempo y espero que nos volvamos a ver pronto. Sí, de todas maneras, con ese poder ya llego a México mañana. Gracias a ti, en verdad, sí, en verdad, Alex, súper feliz porque, como te decía cuando aún no estábamos grabando, creo que eso se trata en la vida, ¿no? De hacer estas cosas que no importa como que el resultado en números que venga mañana, pero hacer cosas que a uno le hagan feliz. Y si con esto podemos como impactar en otras personas, chévere, ¿no? Pero como atrevernos, sacar el tiempo, organizarnos y más aún como en esta vida que tenemos tan a full, creo que vale mucho, ¿no? Así que felicitaciones y que todo vaya bien con tu podcast. Gracias, Lari. No, de verdad, sí, es de las cosas que te llenan y que lanzarse, ¿no? Y obviamente tú estás inspirado para eso. Nada, pronto tendremos espero que pronto tengamos otra conversación Sí, en persona. Total. Dale, Lari. Gracias. Nos vemos. Ya nos vemos.